Dios les bendiga, hermanos. Qué poquito eso, amén. Dios les bendiga, hermanos. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Quién vive? Y a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Si Cristo vive, nosotros también vivimos por Él. Y por Él estamos aquí. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor por este gran privilegio que nos ha concedido el día de hoy. Comenzar este año nuevo predicando la palabra del Señor. Ese es el mandato que el Señor nos ha dado y tenemos que cumplirlo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Yo voy a invitarles a que abran sus sagradas escrituras en el Evangelio de Marcos. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16. Gloria a Dios, a su nombre. En el capítulo 16, en el versículo 15. Gloria a Dios. ¿Cuántos están gozosos? Gloria a Dios. Ya lo tienen, hermanos. Yo quiero que todos leamos la palabra del Señor. ¿Estamos listos, iglesia? Dice la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a escuchar una alabanza que se titula Cristo me salvó. Gloria a Dios, aleluya. A su nombre. Démosle un fuerte aplauso al Señor, al Padre y al Espíritu Santo. Soy feliz en esta vida, porque Cristo me salvó. Tengo paz y alegría, y también la salvación. Tengo paz y alegría, y también la salvación. Soy feliz en esta vida, porque Cristo me salvó. Él me dio la vida eterna. Gloria sea al Salvador. Él me dio la vida eterna. Gloria sea al Salvador.
otros a condenación, unos para vida eterna, otros a condenación. Yo dedico este canto a Jesús mi Salvador. Él ahora me ha salvado de la gran condenación. Él ahora me ha salvado de la gran condenación. Gloria a Dios y a su nombre. Démosle un aplauso al Señor porque Él es bueno, hermano. Aleluya, debe ser lo más fuerte que son para Él. ¿Cuántos son felices? ¿Cuántos tienen gozo? ¿Cuántos tienen vida eterna? ¿A cuántos los ha salvado el Señor? Imagínense qué lindo cantan estos hermanos. A veces pienso que como que no hay necesidad de tantos instrumentos para adorar y alabar el bendito nombre del Señor. Solo simplemente necesita un par de guitarras y un par de hombres, o sea, mujer dedicada en la alabanza para el Señor. Gloria al Señor. Vamos a predicar en esta maravillosa tarde bajo el tema: el que crea y se bautice será salvo. Amén. Hermanos, este es un pasaje que es muy conocido por cada uno de nosotros, principalmente por la iglesia de Cristo, porque la iglesia se fundamenta en este mandato del Señor. El Señor dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y si fuere bautizado, este será salvo. El bautismo es una forma de identificación. El bautismo de Juan era señal de que un individuo reconocía su necesidad de arrepentimiento para remisión de su pecado. Cuando Jesús fue bautizado por Juan, se identificó con el mensaje de justicia de Juan el Bautista. Amén, hermano. Aunque siendo sin pecado, él llegó a la agua y no necesitaba limpiarse de ningún pecado porque él era limpio de pecado. Aunque el agua por sí misma no puede salvar, el bautismo de agua es un símbolo vivido de la vida cambiada de una persona que tiene una conciencia en paz con Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Por eso Juan el Bautista dijo: yo a la verdad os bautizo con agua, pero después de mí viene otro que nos bautizará en agua y en Espíritu Santo y fuego. Gloria al Señor. Hermanos, debemos de hacer un esfuerzo este nuevo año, debemos de hacer un esfuerzo por llevar a cabo el cumplimiento y el mandato que nos expresa la palabra del Señor de ir y predicar el evangelio a todo el mundo, dice la palabra del Señor. A toda criatura, dice la palabra del Señor. Y les digo esto porque parece que no hemos estado cumpliendo el mandamiento, el llamamiento que Dios nos ha hecho para que vayamos a predicar la palabra del Señor. A su nombre.
Pero Dios en esta tarde nos dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cuántos quieren ir a predicar el evangelio? A ver, ¿cuántos quieren ir a predicar el evangelio? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dése las vacaciones que pueda este mes, porque el próximo mes vamos a entrar a predicar la palabra del Señor en todas las calles de aquí de estos sectores. Amén. Estamos preparando un programa donde va a quedar definido ya ese programa, los días de evangelismo en todas las calles. Y espero que los que hoy hayan dicho amén, estemos aquí en este lugar. Si no lo hace, Dios lo va a demandar a usted. A su nombre. Sí, aquí ya vemos muchas personas llenos de sabiduría, llenos del conocimiento de la palabra del Señor, teólogos que han pasado por el instituto bíblico, que se graduaron y que ahora están preparados para ir a decirle a la gente que crean en el Señor Jesucristo. ¿O se están preparando solo para qué? Para tener un diploma allá en la pared. No. Hay que predicar, dice el evangelio, a toda criatura. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que queremos hacer, eso es lo que deseamos hacer, hermanos, en este año. Estar más de lleno en la evangelización. Amén. De que los metamos en lleno a ir casa por casa a predicar el evangelio como iban los discípulos de Jesucristo. Los discípulos iban predicando por todos los lugares, porque ellos fueron obedientes al mandamiento del Señor y a la gran comisión que Él les encargó de predicar este evangelio. Y ellos iban, dice, y predicaban el evangelio y la gente se arrepentía, la gente venía a ellos, porque ellos cumplían la misión del Señor. ¿Cuántos quieren cumplir esa misión? Es bonito cumplir esa misión. Dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hay dos cosas. Aquí la gente, la humanidad tiene que darse cuenta del mensaje que Cristo encomendó para que fuera predicado. Y tienen que tomar una decisión. O aceptan la salvación o aceptan la condenación por parte de la palabra del Señor. Pero para que ellos se den cuenta de que existe una salvación y una condenación, es necesario de que usted y yo vayamos a proclamar que Jesucristo salva, pero que Jesucristo también va a llamar a toda la humanidad para pedirles cuenta. Amén. Y el que no cumplió con el requisito que Él establece, se va a condenar, dice la palabra del Señor. Además de eso, el Señor, después de mandar, Él manda a predicar, pero manda también a que enseñen la palabra del Señor y a que bauticen a las personas que se arrepienten. Las personas después que se arrepienten o aceptan el nombre del Señor Jesucristo como el Salvador de su vida, están en la obligación, si quieren seguir paso firme con el Señor, a venir a las aguas del bautismo. Amén. Cristo lo hizo cuando Juan el Bautista estaba bautizando. Él vino para ser bautizado por Juan el Bautista. Y Cristo ordena
En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versículo 19, dice: y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es bajo ese nombre que la iglesia va a bautizar a las personas, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Porque ese es el mandato de Jesucristo de Nazaret, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que tiene toda la verdad y que todo lo que Él dijo debe de cumplirse. A como Él dijo que se predicara la palabra, así se tiene que hacer. Él dijo: bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así lo hacemos en esta iglesia, porque obedecemos su mandamiento. Amén. Sí, hermanos, porque andan otros por ahí que no bautizan en esos nombres. Pero nosotros sí bautizamos lo que la palabra del Señor manda. De la palabra del Señor echamos mano para ejercer el ministerio en la iglesia. Y a su nombre. Y estas señales se irán a los que creen en mi nombre, dice el Señor. ¿Cuántos tienen señales aquí? Estas señales se irán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. El Señor les dice: yo los voy a comisionar a ustedes, pero van a ir con ustedes estas señales para que la gente crea verdaderamente que ustedes son mis discípulos. Para que la gente crea de que ustedes son mis enviados. Para que la gente crea que ustedes son la gente que yo he comisionado para la predicación de la palabra. A su nombre. ¿Cuántos tienen esas señales? Echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. ¿Cómo está usted preparado? Usted tiene esas señales que dice la palabra del Señor que el creyente tiene. ¿O no tiene esas señales? ¿Tienen esas señales? Yo creo que algunos ni saben de las señales que el Señor ha dado a su iglesia para que sepan que somos del Señor. Y las señales que el Señor da, nadie las puede imitar, nadie las puede tener si no viene a un arrepentimiento genuino de su pecado, y entonces Cristo sí le da las señales. Amén. Nadie puede tener estas señales si primero no se arrepiente y se convierte al Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Estas señales no siguen a cualquier persona, únicamente a las personas que aceptan el nombre del Señor Jesucristo. Estas señales no las tiene ninguna iglesia que no se ha arrepentido ni ha venido al bautismo de la agua en obediencia al mensaje de arrepentimiento de la agua. Para que una iglesia tenga todas estas señales, tiene que primero haber conocido a Jesucristo como el Salvador de su vida, haberlo reconocido, haber reconocido que Él es el que ha perdonado sus pecados y haber reconocido el Evangelio de Jesucristo como el único proclamado en la palabra del Señor para llevar salvación a toda la humanidad. Ninguna religión puede tener estas señales. Ninguna secta puede tener estas señales. Ningún grupo determinado religioso puede tener estas señales si no se ha arrepentido y ha aceptado
el evangelio de Jesucristo y si no ha venido al bautismo de la agua. A su nombre. Y como ninguna iglesia y ninguna secta, ninguna religión puede tener estas señales, por eso, hermanos, es que estamos viendo hoy en día de que muchas sectas, muchas religiones están recurriendo a medios para hacer las cosas que la palabra del Señor dice que vamos a hacer los cristianos. Dice que pondremos las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Nosotros no necesitamos ningún objeto, ningún medio para ofrecerle la sanidad al enfermo, sino que solo nos basta decirle que estas señales seguirán a los que creen en el nombre del Señor Jesucristo. Porque los que creen en el nombre del Señor Jesucristo echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. A su nombre. Y por eso es que vemos esta secta. Por ejemplo, miramos la secta de los padres de sufrir que usan los medios, porque no tienen las señales, porque no han venido al arrepentimiento genuino de Jesucristo de Nazaret. Por eso ellos viven ofreciéndote que vengas a llevar el agua bendita para que te lo tomes y que tu enfermedad va a desaparecer. Por eso te viven ofreciendo, te viven invitando a que llegues a su iglesia para que toques el manto traído de Israel para que tu enfermedad se vaya. Por eso te viven invitando a que vayas a traer la tierra de Israel, el agua del Jordán, que vayas a traer la rosa, que vayas a traer la medalla, porque ellos están seguros y más que seguros de que ellos no pueden hacer nada en el nombre del Señor Jesucristo porque no han venido a un arrepentimiento genuino. Y nosotros no necesitamos de esos medios porque creemos en la palabra. Y por eso cuando está la necesidad de orar por un enfermo, únicamente lo que hacemos es ungirle con el aceite porque la Biblia lo manda y oramos al Señor para que Dios lo sane. A su nombre. Para que Dios lo sane. Porque no somos nosotros tampoco los que sanamos. Es el Señor con su poder. Nosotros somos el instrumento que estamos con una investidura del poder del Espíritu Santo. Y Él nos guía para que hagamos las cosas en el orden establecido de Dios. Gloria a Dios, démosle un aplauso al Señor. Y iban los apóstoles y predicaban y sanaban a los enfermos. Gloria al Señor. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. ¿Cuántos creen en esta palabra? Ajá. Por ahí dicen uno, si como tal cosa me hace daño. Si como tal cosa me hace daño. Si como tal cosa me hace daño. Si como lo otro, si bebo esto, me hace daño. A su nombre. La iglesia debe de procurar de tener todas estas señales que el Señor dijo que iban a tener sus discípulos. En la iglesia deben de haber hermanos usados en el poder de Dios para que oren por los enfermos y que los enfermos se sanen. Amén, hermanos. Deben de haber hermanos en la iglesia llenos del Espíritu Santo, que hablen nuevas lenguas, si el Señor se las ha dado, que hablen nuevas lenguas. A su nombre.
Porque Cristo le dijo, recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice la Escritura en Hechos capítulo 28, en el versículo 5, cuando Pablo andaba, que lo llevaban prisionero. Cuando descendió a la isla de Malta, dice que allí hicieron una fogata para calentarse del frío, pero que una víbora salió en desbandada del calor del fuego y se le pegó en la mano al apóstol Pablo. El apóstol dice que solo sacudió la víbora y todo el mundo se quedó a espera a ver qué era lo que iba a suceder con el apóstol. Y decían, es tan grande la justicia de Dios que a este hombre lo persigue por todas partes el juicio. Pero al ver que nada pasaba, entonces dijeron, este es un Dios. Pero nosotros no somos Dios. Nuestro Dios está en el cielo. Nosotros somos hijos de Dios. A su nombre. El que crea y se bautice será salvo. ¿Cuántos son bautizados aquí en esta iglesia? ¿Y quiénes no se han bautizado en esta iglesia? A lo mejor tienen tiempo. A lo mejor tienen años de estar acá en la iglesia y no se han preocupado por cumplir con ese requisito del Señor de bautizarse. Y yo le pregunto en esta hora, y si usted se muriera en esa condición, ¿a dónde piensa usted que va a ser su lugar después de la muerte? Todos están invitados a que pasen a la doctrina. Por eso mi hermano pastor les dice, pasen a la doctrina, y los vive invitando a que los que no se han tomado la decisión para ser bautizados, que vayan a la doctrina. Y hoy también aprovecho para decirle lo mismo, igual, que si usted no se ha bautizado, procure hacerlo lo más antes posible que pueda. Si tiene algo que está obstaculizando, usted debe de pedirle a Dios de que lo libre de ese obstáculo, porque ese obstáculo que le está obstaculizando lo puede llevar al infierno, lo puede llevar a la condenación. A su nombre. ¿O estoy equivocado? Si estoy equivocado, me corrigen. Sin cumplir este mandamiento del Señor no podemos entrar al cielo con el Señor Jesucristo. Iban y predicaban el Evangelio. Dice Lucas 10:17. Podemos leer ahí, hermanos, para que se distraiga leyendo la Escritura en la iglesia. Gloria a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ellos fueron y mire qué maravilloso cómo el Señor respaldaba a estos hombres que fueron a predicar el mensaje de la palabra del Señor. Ellos hacían milagros, ellos hacían prodigios, echaban fuera a los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque el Señor, todo lo que Él ha dicho se cumple en su palabra. Amén. Todo se cumple en su palabra, hermanos. Y nosotros tenemos que hacer creyendo que todo lo que Él ha dicho se va a cumplir. A su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. La gente muchas veces se preguntará, ¿por qué el Señor
nos va a condenar. Y en esta tarde lo que yo le quiero decir es que lo va a condenar por su pecado. Y para que Él no lo condene por su pecado, usted debe de recurrir al arrepentimiento. Jesús dice que también ejerciendo su ministerio, Él dice bautizaba, aunque Él no bautizaba sino sus discípulos, Él también con sus discípulos bautizaban en la agua. Bautizaban cuando las personas se arrepentían de su pecado. Aquí no hay bautismo de niños ni de nada, sino de que habla la Escritura de un bautismo de hombres y mujeres que se arrepienten y que reconocen que son pecadores y que necesitan la salvación de su vida y de su alma. Y a su nombre, gente que ya tiene conocimiento. Por eso el Señor, cuando nos encontramos allá en la carta, en el Evangelio de Juan, cuando Jesús está en una conversación con un hombre llamado Nicodemo, un principal de los sacerdotes que pertenecía, ahora miembro del Sanedrín, Él le dice estas palabras: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo del Espíritu y del agua no puede entrar en el reino de Dios. Jesús le estaba hablando a este hombre que él tenía que venir a un arrepentimiento, pero tenía que nacer de nuevo, bautizándose en las aguas. Hermanos, nosotros éramos perversos, éramos personas malas. ¿Cuántos eran malos aquí? Éramos hombres malos, eran mujeres malas, eran jóvenes malos. Amén. ¿O no lo aceptan? Éramos hombres malos, personas perversas. Y cuando recibimos el Evangelio, Cristo nos otorga el perdón de nuestro pecado. Porque el perdón de pecados se obtiene por la fe en Cristo Jesús. El agua es el símbolo. Y pensando yo que cuando uno llega a la agua del bautismo, el que lo va a bautizar a uno lo agarra y lo hunde en el agua. Y digo yo, ese hombre que hundieron en ese agua, ese hombre era el hombre malo, ese hombre era el hombre perverso, ese hombre era el hombre que no valía nada. Pero cuando flota y sale arriba, digo yo, viene saliendo ese hombre nuevo, transformado por la sangre de Jesucristo de Nazaret. Porque viene saliendo un nuevo hombre, viene saliendo un hombre formado en la palabra del Señor, viene saliendo un hombre formado, transformado en el Espíritu, transformado en la fe, transformado en todos los aspectos. Y a su nombre. Porque a partir de ahí ya no somos los malos. A partir de ahí ya no somos las personas que merecemos el castigo eterno de parte del Señor. A partir de ahí nos sentimos más que seguros que con Jesucristo estamos seguros y que vamos a estar con Él allá en el cielo cuando Él nos venga a arrebatar. A su nombre. Al menos yo me siento seguro de eso, yo no sé ustedes. Al menos me siento seguro que por lo menos ya no soy lo que era más antes.
Pero esto gracias al Evangelio de Jesucristo. Gracias a nuestro Salvador y Señor de señores y Rey de reyes. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. A su nombre. Leamos ahí en Hechos capítulo 2. Dice la palabra del Señor en el capítulo 2, en el versículo 3 y 4. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de juego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. A su nombre. ¿Cómo andaban estos hermanos? ¿Cómo fueron embestidos del poder de Dios, del Espíritu Santo? Esta gente que era mala, esta gente que era depravada, ahora tenían otro carácter. Ahora ya no hablaban lo que hablaban más antes, sino que ahora hablaban lengua dirigida de parte del Señor. Hablaban en otras lenguas. A su nombre. ¿A cuánto les gustaría hablar en otras lenguas? ¿Y qué ha hecho usted por eso? ¿Ha hecho el esfuerzo usted por hablar en lengua? Con el esfuerzo humano no podemos hacer nada. Se lo tiene que pedir al Señor. Si a Él le place, Él le va a permitir que usted hable en lenguas. ¿Cuántos sanan enfermos? ¿Cuántos tienen ese don de sanar a los enfermos? ¿Cuántos aspiran? ¿Cuántos quisieran eso? Parece que ninguno. Sí, porque la iglesia, hermano, debe de aspirar a tener todos estos dones. No es que solo yo, ni que solo el otro hermano, ni que solo el hermano, ni la hermanita, ni el diácono, ni el predicador es que tiene el privilegio de orar por los enfermos y que los enfermos se sanen. No. Es toda la iglesia, porque todos somos un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, y Él es la cabeza. Amén. De manera pues que todos debemos de anhelar tener todas estas virtudes de parte de Dios. Los jóvenes tienen que anhelar tener todos estos dones de parte del Señor. Siempre yo vivo involucrando a los jóvenes. Yo creo que ni mente le pondrán. Y los involucro porque siempre he dicho que son ¿qué? A ver, iglesia, ¿qué son los jóvenes aquí? ¿Qué son los jóvenes aquí? ¿El futuro de qué? Son el futuro para que tomen la rienda de esta iglesia cuando nosotros ya sea que los llame el Señor o que ya nuestra vejez ya no los ayude para subir aquí a predicar. Son el futuro, y como son el futuro tienen que anhelar estar llenos del Espíritu Santo, tienen que anhelar estar llenos de todos esos dones para que los pongan en práctica cuando el Señor los ponga a dirigir a la iglesia. O miro que los jóvenes como que se están durmiendo en sus laureles. Discúlpenme que les diga a estos jóvenes. O miro como que no se someten a Dios. Ustedes son el futuro. ¿No les alegra eso? De que un predicador les diga de que ustedes son el futuro. En el pueblo de Israel, los jóvenes fueron el futuro para entrar a la tierra prometida. Los viejos ni siquiera entraron, pero los jóvenes lograron entrar.
Ustedes saben esa historia. Solo viene a mi memoria aquel hombre que dice: esas montañas el Señor dijo que a mí me las iba a dar. Y hoy me siento como que tengo como 40 años, me siento como el mismo joven. Y yo voy a subir ahí, y esas son mías, yo las voy a conquistar. Eran unos poquitos los hombres viejos que andaban en esos escuadrones del pueblo de Israel. Dios no quiere una iglesia fracasada, hermanos. Y este es el mismo mensaje que vamos a predicar todo el tiempo, basado en la palabra del Señor. No vamos a andar utilizando aquí cosas que la palabra del Señor no enseña que utilicemos, sino que solo oramos al Señor por los enfermos. Y ellos, el Señor los sana. Lo ungimos con aceite cuando se puede, pero cuando no se puede, la oración, porque el aceite no es el que sana tampoco, es el símbolo del Espíritu Santo. Amén. Pero el Señor lo incluyó para que hagamos uso en esa forma. Amén, hermanos. Imagínense que Dios dijo también: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestras ancianas soñarán sueños. Y de cierto sobre mi siervo, y derramaré, y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Aquí aparecen los jóvenes. Aquí aparecen los jóvenes. Aquí aparecen las siervas que tienen que estar llenas del Espíritu Santo, que tienen que estar llenas de la unción del poder de Dios. A su nombre. ¿Cómo están esos jóvenes ahí? ¿Y para qué yo voy a buscar la llenura del Espíritu Santo si a mí no me toman en cuenta? Porque todavía soy joven. ¿Para qué? ¿Ustedes se acuerdan de Josué? ¿Ustedes se acuerdan de ese varón? ¿Ustedes se acuerdan de ese joven? Vamos a poner joven. ¿Ustedes se acuerdan de él? Que siendo un jovencito caminaba al lado de Moisés, ayudándole a Moisés. ¿Y cuál fue el resultado para este varón? Que fue el sucesor de Moisés. Este fue el hombre que introdució al pueblo de Israel a la tierra prometida. Este fue el hombre que libró muchas batallas con el enemigo. Y todas las batallas que él hizo, ninguna perdió. Entonces no hay ahí, para los jóvenes que me estén diciendo ahí que no pueden hacer nada. No pueden hacer nada. El joven se tiene que preparar. Démosle un aplauso al Señor. Déselo fuerte. No crean que la estoy arremetiendo con los jóvenes. Esa es mi manera, pero es mi anhelo también. Es mi anhelo a que se preparen. Es mi anhelo verlos a todos predicando aquí en este lugar.
Es mi anhelo verlos a todos, que todos se paren con una posición firme para predicar el evangelio. Y si ese es nuestro anhelo, ¿cuánto más, digo yo, debe estar esto en el anhelo de los jóvenes? Porque ya los viejos ni quieren predicar ya. Sí, ni quieren predicar. Ahí los ponen en un programa, te toca predicación. No viene. O no venimos, pues. Ahí voy yo también. Para que no estén diciendo ahí cosas que uno señala. No, que ahí voy yo también. No venimos. Entonces, ¿qué es necesario? Que los jóvenes se comiencen a preparar. Como el joven Timoteo. Ustedes han escuchado también la historia de ese joven predicando el evangelio de Jesucristo. Un joven convertido y haciendo grandes cosas en la iglesia del Señor. Todos los que fueron comisionados cumplieron con la palabra del Señor. Por eso es que vemos a un Pablo predicando el evangelio a los filipenses, predicándole a los romanos, predicándole a los colosenses, predicándole a los efesios, predicándole a los corintios, predicándole a todo el Asia. Por donde no anduvo el apóstol predicando la palabra del Señor. Y gracias a estos discípulos el evangelio llegó a expandirse. El evangelio llegó a ser conocido en todo el universo. Sí, porque ahora el evangelio, hermano, ya está siendo predicado en todos los lugares. Ahora no crean que el evangelio es extraño para todo el mundo. Ahora el evangelio tiene raíz. Ahora el evangelio es pionero para proclamar que en Jesucristo hay salvación. Ninguna religión puede proclamar que en Jesucristo hay salvación si no se ha arrepentido, si no se ha bautizado en la agua como el bautismo que instruyó nuestro Señor Jesucristo. No puede proclamar la salvación. Dirá la gente, y hay muchos que dicen, estos en vez de estar unidos, dice todos unidos, se están volando carbón. Y yo les digo, no nos vamos a unir con ninguna congregación que no practique la sana doctrina. Que no nos predique la palabra del Señor como está en la Escritura. No nos vamos a unir. Al menos yo no, pues yo no sé ustedes. Al menos yo no. Pero si es la doctrina que nosotros predicamos, nosotros le decimos que ellos también estarán con nosotros en el reino del cielo. Amén. La potestad y la comisión que Dios dio a la iglesia para que sanen a los enfermos no se la ha dado a ninguna iglesia, a ninguna congregación que no se ha arrepentido, hermano. Sino que a la iglesia verdadera de Jesucristo, una iglesia convertida, una iglesia que vive el evangelio de Jesucristo. Por eso es que en las religiones ocupan tantas cosas para proclamar sanidad y todo eso. Nosotros no, porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Nosotros hemos creído que el Señor sana y salva. Amén. El Señor sana y salva. No hay otro. Y como Él es el único que sana y salva, solamente a Él le pedimos. No necesitamos de pedirle a otros dioses que no pueden hacer nada. Y aquí no podemos engañar a nadie. No podemos engañar a ninguna persona.
Si Dios no te sana de una enfermedad, no hay quien te pueda sanar. No hay quien te pueda sanar. Y si Dios no te salva también, no hay quien te pueda salvar. Por eso Él manda a predicar el mensaje para que todos escuchen y vengan al arrepentimiento. Para que después no los lamentemos cuando estemos delante de su presencia. Amén. Estos dones son para la iglesia del Señor. Ni por muy carismático que sea, si no se ha arrepentido de corazón al Señor Jesucristo, no puede sanar a los enfermos. No tienen estos dones. Ni por muy universal que sea, si no tiene la doctrina de nuestro Señor Jesucristo de poner las manos sobre los enfermos y ellos sanarán, no pueden hacer nada. Ni por mucho que traigan aceite, ni por mucho que traigan agua, ni que vayan a traer todas las telas de Israel, todos los mantos de Israel, no pueden hacer nada. Porque confían en cosas muertas. Nosotros confiamos en un Cristo vivo que lo sepultaron, pero que al tercer día resucitó. Y Él está todavía a la diestra del Padre, intercediendo, sanando y salvando al mundo de su pecado. Por eso el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo: porque de tal manera envió Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Cristo los está hablando siempre de una vida eterna. ¿Cuántos anhelan esa vida eterna? ¿Y cómo puede hacerse esto? Preguntó aquel hombre sabio, intérprete de la ley, preguntándole al Señor: ¿y cómo puede hacerse esto? ¿Será que yo pueda nuevamente entrar en el vientre de mi madre y nacer nuevamente? ¿Estará alguno pensando en esta tarde aquí: ¿y cómo puedo hacer yo esto? Venga Cristo en esta tarde. Venga Cristo esta tarde. Venga Cristo. ¿No hay alguien que quiera venir a Cristo? Aquí está el lugar para que pase a recibir a Jesucristo como el Salvador de su vida y después procede al bautismo. Aquí hay hermanas preparadas para adoctrinarle y explicarle todo lo que al bautismo se refiere. Yo solamente le doy una reseña porque no puedo extenderme. ¿Quién acepta a Jesucristo como el Salvador de su vida?